Bien, hemos pasado muy buen tiempo de adoración, recordando la obra de Jesucristo, adorándole y dándole gracias. Ahora es el tiempo de escuchar su palabra. Venimos con una serie de predicaciones acerca de la vida de José. Y hoy llegamos al capítulo 50 de Génesis, que nos habla ya de los últimos días de José y del entierro de Jacob. Para contextualizarnos, voy a hacer una síntesis de lo que hemos visto hasta el momento. La historia comenzó con Jacob, tuvo 12 hijos y el penúltimo de ellos se llamaba José. José era muy juicioso y por consiguiente su padre lo quería muchísimo y tuvo preferencias por él y le regaló una túnica de colores que lo hacía sentir muy bien. Más bien, Dios le dio a José algunos sueños que los contó a su familia y sus hermanos se ofendieron porque dice, soñé que había unos manojos de espigas y todas se inclinaban hacia mí. Al interpretar esos sueños o al entender esos sueños, los hermanos se sintieron ofendidos y tuvieron envidia porque su padre lo quería tanto. Por esa causa, terminaron vendiéndolo a unos mercaderes. Primero planearon matarlo, pero después decidieron venderlo a unos mercaderes y estos lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Potifar, quien tenía su esposa joven y se enamoró de él, intentó seducirlo y él tuvo que, pues, no solamente despreciarla, sino que salió corriendo ante la situación, dejando su túnica, la cual utilizó esta señora para acusarlo de querer violarla, por decir así. Luego, José fue enviado a la cárcel. Allá conoció a dos personalidades, el panadero y el copero del rey, y ellos tuvieron algunos sueños y José, bueno, Dios le dio la interpretación a José y se cumplió tal cual como él les interpretó. Al uno le dijo, pronto vas a morir, y al otro le dijo, vas a ser restablecido en tu puesto. Y José le dijo, acuérdate cuando estés allá, pero la verdad no sucedió, sino hasta que posteriormente también el faraón tuvo unos sueños. Ahí sí se acordó el copero y dijo, allá en la cárcel había un individuo que me interpretó mis sueños y fue, pero tal cual como él dijo. El faraón lo mandó llamar, le contó su sueño, dijo, mire, yo soñé que había unas vacas gordas, otras flacas, 7 y 7, y también de unas espigas que unas eran enjutas. Bueno, lo cierto es que José llegó y le interpretó el sueño, o más bien Dios le dio la interpretación del sueño, y el faraón creyó. Entonces José le aconsejó que colocara un hombre sabio que administrara la época de abundancia, que significaban las vacas gordas, para que en la época de las vacas flacas, de la escasez, no hubiera necesidad. Entonces el faraón decidió nombrar a José en ese honroso puesto. Y de esta manera José se convirtió en el hombre más poderoso después del faraón, más poderoso de Egipto. Cuando llegó la época de las vacas, de las vacas flacas, de la escasez, había hambre en toda la tierra y los
familiares de José que estaban en Canaán también estaban con esa situación de escasez. Entonces Jacob dijo, vayan a Egipto, que allá hay comida, vayan a comprar. Fueron, se encontraron con su hermano José, pero no lo reconocieron, sino que él, y después de algunas situaciones, circunstancias que fueron muy incómodas para ellos, donde fueron acusados de espías y en fin, finalmente les dijo, se identificó, yo soy tu hermano, pero necesito que traigan a tu padre. Y así fue como Jacob, con toda su familia, terminó en Egipto y los dio un espacio, una tierra muy fértil para que ellos vivieran como familia, y allí Jacob murió, que fue la última de las últimas enseñanzas, y hoy vamos a ver el entierro de Jacob y la muerte de José. Entonces vamos a Génesis, vamos a leer el capítulo 50, versículos 1, 2 y 3. Dice así: Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 60 días. Estamos hablando de la muerte. La muerte es algo inevitable. Es el enemigo fatal que sigue haciendo estragos entre la humanidad. Todos sabemos de algo que es seguro, que nacemos para morir. Hacíamos meditación, o en el momento de la cena hablamos de Jesús venciendo la muerte, ¿sí? Y eso tiene un significado muy especial para nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, porque así como Jesús resucitó, un día también nosotros vamos a resucitar. Él tuvo victoria, Jesús tuvo victoria sobre la muerte, y nos da a nosotros esperanza. Para los no creyentes la muerte es angustia, es no saber para dónde me voy. Yo, como les he contado tantas veces, conocí de Jesús ya a los 30 y pico de años. Antes era católico y muy católico, y por consiguiente tenía que estar cada rato confesándome. ¿Por qué? Por esa angustia. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué tal si me voy para tal parte y me pasa tal cosa? Y sí, hay angustia. Pero para los creyentes la vida es una vida de gratitud, y esperamos la muerte con serenidad y con esperanza, porque sabemos que es un paso que vamos a dar, pero para algo muchísimo mejor. Naturalmente, la muerte de un ser querido causa tristeza, y acabamos como iglesia de estar en una situación de esas, y nuevamente Doris lo acompañamos en ese dolor. Sabemos que es difícil, lo hemos experimentado todos en otras situaciones, y causa dolor, y no está mal llorar como lloró José. Dice entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él. No está mal desahogarse, es natural sentir eso. Dios puso en nosotros esos sentimientos para que mostremos lo que sentimos a otras personas, pero especialmente para que nos desahoguemos delante de Él.
Dice, decíamos, para los creyentes es diferente. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, en este caso se refiere a la muerte, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo. ¿Y nosotros qué tenemos? Tenemos la esperanza de que un día vamos a estar con Él. Y finalmente, si bien es cierto, es un paso traumático la muerte, pero es un paso que nos lleva a mejor vida. Como es un paso traumático el parto para una madre y después se goza viendo a su hijo, nosotros nos gozamos viendo al Hijo de Dios cuando pasemos ese paso traumático. Dice que los egipcios lo lloraron 60 días. Eso demuestra quién era José, quién era su padre Jacob, ¿sí? Lo lloraron 60 días los egipcios. Claro, eso era una parte de la costumbre de los egipcios, pero también demuestra cuán amado, cuán importante era Jacob, pero lo era porque su hijo lo honró, su hijo José honró. José, recordemos, era el segundo hombre más importante. Dice que lo embalsamaron el cuerpo de Jacob, ¿sí? Esto era una tradición egipcia, pero que tenía que ver con la religión, ¿sí? Ellos también creían que había otra vida y preparaban el cuerpo para esa vida y lo embalsamaban. Este era un proceso, dice que duraba 40 días, sacaban sus órganos, lo rellenaban de una cantidad de sustancias y después, bueno, un proceso bastante largo, ¿sí? Y luego lo enterraban o lo colocaban en una pirámide. El cuerpo de Jacob podía ir a una pirámide, pero no fue el caso porque él prefirió estar en una tumba en la cueva de Macpela en Canaán. Ese fue su deseo y su deseo y lo vamos a ver más tarde. Si hubiera seguido la costumbre de los egipcios, seguramente lo hubieran colocado en una pirámide con joyas, con tesoros y comida para el más allá, que eso era la forma de pensar de los egipcios. Bueno, sigamos leyendo y vamos a leer del 4 al 14 que nos describe el entierro de Jacob. Dice: y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego, dice José, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Faraón le contestó: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente que dejaron en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén era donde vivían ellos, solamente que vivían los hermanos de José y Jacob. Dice, solamente quedaron en la tierra de Gosén, sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande.
y llegaron hasta la era de Atab, que está al otro lado del Jordán, y endecharon. Endecharon quiere decir lamentaron, lloraron, ¿sí? Allí grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él, con Jacob, según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado a Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Manré. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Algunas cosas que podemos... Lo primero que vemos aquí es que este fue un entierro, un funeral espectacular. La cantidad de gente, dice, pues iban toda la familia de José y sus siervos, sus sirvientes, toda la familia, los hermanos y familias de José. Aparte de eso, los ancianos de Egipto, los ancianos de Israel. Fue mucha gente, gente a caballo, gente en carro. Fue un entierro muy, muy grande que no se registra en las escrituras otro entierro con tanto detalle y tan concurrido como este. Y llama la atención también que los egipcios, que no eran familia, también lloraban por la muerte de Jacob. Tal vez lo querían mucho o simplemente se solidarizaban con el dolor de José, porque José sí era muy querido por todos, o simplemente era una costumbre de llorar a los muertos, no sabemos. Pero lo cierto es que era mucha gente, era mucho llanto y muchas lágrimas las que se derramaron ese día. Bueno, sigamos. Los versículos 15 a 17 son bien interesantes. Nos habla lo que pensaron los hermanos de José después de haber enterrado a su padre. Dice así el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Cuando murió Jacob, los hermanos de José se enfrentaron a su conciencia. Creían que muy probablemente, por amor a su padre, por no mortificarlo, ellos no habían sido objeto de la ira de José.
porque sabían lo que habían hecho con él, ¿sí? Pensaban, ¿será que ahora José va a tomar venganza? Ellos sabían que había motivos para temer, y sabían también no solamente el mal que le habían hecho, sino la capacidad, facultad, digamos, y autoridad que tenía José para hacerles pagar por lo que hicieron. Y por eso ellos dicen, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Recordemos que ellos odiaron, envidiaron y odiaron a José, y por eso lo vendieron en esclavitud. Recuerden también que en otra oportunidad, cuando ya se identificó con ellos, les dijo, los tranquilizó y les dijo, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme enviado acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él ya les había manifestado de alguna manera su perdón y su sometimiento a la voluntad de Dios. Dice, el hecho de que cuando vino la familia, su familia, la asentó en un lugar una tierra muy fértil, era una prueba clarísima de su perdón. Ahí los mantuvo, porque ellos eran extranjeros, y como extranjeros pues necesitaban de todo, como cuando personas llegan desplazadas de un lugar a otro, piden desde una olla, en fin, ellos no tenían nada y José les dio de todo. Pero ellos no merecen su generosidad, como acabamos de recordar, ellos fueron muy crueles con José, se burlaron, le echaron una cisterna y finalmente lo vendieron. Por eso se sienten culpables, por eso se sienten angustiados. Por eso ellos mismos se están autotorturando, digamos así, con su conciencia. Y al poner en duda el perdón que recibían de José, también estaban dudando de la autenticidad de José, de lo que de pronto pensaban que no era lo que estaba diciendo ser. Así que para ellos, la generosidad de José era más bien motivo de sospecha, ¿sí?, en lugar de estar agradecidos. Y es tan grande el temor que no se atreven a hablar con él, sino que le mandan un mensaje diciendo, le envían un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir, diciendo, ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Esa declaración evidencia que reconocen su traición, reconocen su pecado. Tal vez no fue cierto que su padre dijera eso antes de morir, pero lo que están diciendo ellos es que realmente están reconociendo su pecado. Y dice, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos de Dios, del Dios de tu Padre. Cuando aquí hay un detalle que vale la pena resaltar, y no dice nuestro Padre, sino tu Padre, ¿sí? Ellos dicen que perdones la maldad
de tu Padre. Querrían hacer énfasis, tal vez, en que por el amor que José manifiesta a su padre, él pueda también ser un poco más suave con el castigo que ellos merecían por lo que habían hecho por su maldad. Y le dicen, o se identifican más bien como siervos del Dios de tu Padre, para decir que el mismo Dios de Jacob es el Dios de José y es el Dios de ellos. Buscan de todas maneras, por decir así, ablandar un poco la ira que suponen que José tiene contra ellos. Y José no les dice, yo les perdono, en ninguna parte aparece diciendo les perdono. Sin embargo, sus acciones demuestran que realmente les perdonó. Y les vuelve a asegurar que Él los seguirá sosteniendo. Y dice al final de esta porción, dice, José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloraría José? ¿Sería recordando todo lo que lo hicieron sufrir? O tal vez viéndolos sufrir a ellos porque dudaban de su perdón. O tal vez vino a su mente la muerte de su padre y nuevamente lloró. No sabemos, pero lo cierto es que José era una persona muy sensible y lo vemos llorando varias veces en todo lo que hemos visto anteriormente y aquí una vez más. Bien, estos hermanos de José estaban muy temerosos. ¿Ustedes pueden imaginar el temor, el sufrimiento de ellos? Y cabe la pregunta también, ¿alguna vez te has sentido como ellos, temeroso por algún pecado que has cometido? Te cuento que a mí me ha pasado y no obstante haber pedido perdón a Dios, he vuelto a acordarme y vuelvo a pedir perdón. La conciencia acusa y ellos estaban sufriendo mucho por su propia conciencia. Como dije, estaban autotorturándose. Ellos saben que merecen un castigo y por esa causa siguen sufriendo. Pero nosotros no tenemos que padecer por un pecado que hemos confesado. Recuerden, 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos. Y si Él limpia nuestra conciencia, no tenemos por qué perdonar, por qué seguir sufriendo por lo mismo. Porque eso sería dudar de la misericordia de Dios. Así que Dios no quiere que volvamos a recordar. Él dice que olvidó nuestros pecados y los lanzó al fondo del mar. Él es Dios todopoderoso. Y Jesús, como celebrábamos ahorita, Jesús compró con su propia sangre nuestro perdón. Así que, ¿qué nos puede o qué nos debe acusar? Ya Dios nos perdonó y no debemos volver a preocuparnos por los pecados que hemos confesado sinceramente. Sigamos leyendo y dice ahora que Dios encaminó para bien Dios encaminó para bien lo que los hermanos de José quisieron hacer mal con él. Dice así el versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis para mal contra mí, mas Dios
lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Dice que los hermanos lloran y se postran delante de José. ¿Recuerdan los sueños de José? Que los manojos se inclinaban hacia él y por eso fue que les causó mucho escozor, mucho rabia a sus hermanos. ¿Recuerdan a alguien que, al igual que José, se postró delante de su padre reconociendo su pecado? ¿Recuerdan al hijo pródigo? El hijo pródigo volvió arrepentido y se ofreció como: hazme como cualquiera de tus labradores, de tus siervos. Quiero es que me admitas nuevamente. Ellos hacen un tanto parecido cuando dicen, se postraron delante de él, dice: hednos aquí como siervos tuyos. Estaban realmente preocupados, asustados, temerosos, y estaban dispuestos a soportar las consecuencias de su maldad. Pero José les dice: ¿estoy yo en lugar de Dios? ¿Estoy yo en lugar de Dios? Esta frase tiene mucho significado. Primero, él niega tener derecho a hacer juicio. ¿Por qué? Porque el único que tiene el poder para juzgarnos es Dios. Es un trabajo que le corresponde a Él, no a nosotros. Aunque desde la perspectiva humana, José tenía, como dijimos, toda la razón y también la posibilidad para hacer juicio contra ellos. Pero él dijo: eso no es mío, eso corresponde a Dios. Dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. En el momento de venderlo, ellos primero pensaron en matarlo, pero después lo vendieron y pensaban que estaban haciéndole un mal a José. Pero esa mala obra, Dios la convirtió en algo bueno. Como dijimos, si José no hubiera sido vendido, pues no, en el recuento que hicimos, no hubiera ido a Egipto y no hubiera llegado a la casa de Potifar. Y si no hubiera llegado a la casa de Potifar, tampoco hubiera sido acusado de querer abusar de la esposa de él. Y si no hubiera sido acusado de eso, no hubiera ido a la cárcel. Y si no hubiera ido a la cárcel, pues no hubiera conocido a los dos, panadero y al copero. Y si no los conoce, no puede adivinar los sueños. Si no los conoce, no les adivina los sueños, tampoco el faraón se hubiera enterado de que él podía interpretar sueños. Y si no hubiera interpretado los sueños, no hubiera llegado a ser el primer ministro de allá. Y si no hubiera llegado a ser primer ministro, tampoco hubiera traído a su familia y los hubiera salvado de la hambre que estaban padeciendo. Y si no trae a su familia, no hubiera habido una nación en un lugar especial para vivir diferente a todas las otras naciones. Y si ese pueblo de Israel que Dios está preservando no hubiera existido y hubiera muerto de hambre, ¿de dónde venía Jesús? Toda esa cadena
Dios tiene un plan que va cumpliendo paso a paso. Y nosotros muchas veces no entendemos. En nuestra vida pasa lo mismo. Yo decía hace muchos años, qué injusto es Dios, ¿por qué mis padres murieron cuando yo era niño? Y vea que Él tenía propósitos para mi vida. Si me hubiera quedado allá con mis padres, seguramente seguía en el catolicismo como está toda mi familia, ¿sí? Pero la muerte de mis padres hizo que un tío dijera, bueno, que vaya, que va a ser sacerdote, que yo le pago la pensión, y por eso empecé a estudiar, y eso hizo que pudiera llegar a Bogotá, ¿sí? Cosas que aparentemente eran negativas, malas, Dios las usa para bien, como en este caso, ¿sí? Solamente a manera de ejemplo, ¿sí? Podemos ver cómo Dios transforma lo malo en bueno. Y la muestra más clara de ese hecho está en la cruz. Todos pensaban, los enemigos pensaban que estaban acabando con él, que esa religión terminaría, pero eso fue la salvación para nosotros. Así como el vender a José fue la salvación del hambre, de la muerte física para el pueblo de Israel, el haber sido vendido Jesús y luego clavado en la cruz y muerto por nosotros, eso fue para bien. Todo estaba dentro del plan de Dios. Pero cuando algo negativo pasa contra nosotros, ¿cómo reaccionamos? Como dije yo reaccionaba contra Dios. ¿Por qué Dios hace esas cosas tan injustas? Pero si es una persona la que nos ataca, nos hiere, nos ofende, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? No lo que hizo Jesús, pagar mal por bien, sino nuestra tendencia natural es a desquitarnos, a vengarnos, a desearle, por lo menos a desearle lo malo a la otra persona, al ofensor. Así que los animo, hermanos, que si alguien te ha ofendido o viene a tu mente por momentos sentimientos de venganza, de rencor, de amargura, recuerda las palabras de José, que dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios? A Él corresponde hacer justicia, no a ti, no a nosotros. Recuerda también cuánto te perdonó Dios. ¿Qué merecías? ¿Qué merecíamos? ¿Sí? ¿Por qué no perdonar cualquier ofensa que por grande que sea no tiene comparación con la forma como hemos ofendido nosotros a Dios? ¿Recuerdan la parábola de los deudores? Uno que debía 1,000 talentos fue perdonado y después salió de allí y se encontró con un acreedor, con un deudor suyo que no le debía sino 100 denarios, que era una mínima parte incomparable, y quería ahorcarlo para cobrarle. Esa no debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser de perdón, como la que mostró José en esta historia. José padeció muchas ofensas de sus hermanos, mas él veía en todo eso la obra de Dios. Él tenía el texto, más bien tenía la verdad de Romanos 8:28, más no el texto. Porque Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Él sabía que Dios estaba obrando y que era para bien todo lo que a él le pasó. Era para el bien de su pueblo,
y el bien propio y para que se cumpla la voluntad de Dios. Pero desgraciadamente nosotros conocemos el texto, mas muchas veces no la gran verdad de que Dios está obrando en las cosas que aparentemente son negativas. Que dice que José dijo, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo, es lo que pasó. Esa misma expresión la vemos en Génesis 45, 5. Y luego dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. De nuevo, José tranquiliza a sus hermanos y les promete seguir proveyendo para sus necesidades materiales y para las de sus familias. El amor de José por sus hermanos se manifestó no tanto en palabras como en una forma práctica, dándoles lo que necesitaban. Y los consoló y les habló al corazón, porque José confió en Dios, pudo tener amor y compasión por sus hermanos. Si nosotros confiamos en Dios, también podemos amar, perdonar, incluso a aquellos que nos han ofendido. Vamos a los últimos versículos. La muerte de José. Versículo 22, 23, 24, 23 y 24. Dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Recuerde que José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Entonces vio hasta sus nietos, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. Interesante, este es una muestra clara de cómo José, cuando dice, os visitará Dios y os hará subir de la tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, es decir, a sus antepasados. Es una muestra clara de que José sí creía, tenía bien claras las promesas y las daba por hecho, ¿sí? Tanto así que él sabía que estaba en Egipto, estaba bien, porque Dios le había dado un puesto especial, pero su corazón estaba en Canaán, estaba en la tierra prometida. Él sabía que la promesa de Dios, que la tierra prometida por Dios sería para ellos un día. Así que confiaba en las promesas de Dios. Y eso nos anima a que confiemos nosotros en las promesas de Dios. Dios nos ha dicho que Jesús vendrá por su iglesia, que vendrá por nosotros. Y eso debe estar siempre en nuestra mente. ¿Que hay dificultades? Sí, hay dificultades, hay enfermedades, hay escasez muchas veces como padeció el pueblo de Israel. Pero
está la promesa y esa promesa nos sostiene. La mano de Dios nos sostiene en cualquier circunstancia. No podemos, no debemos sentirnos solos nunca, porque Dios está con nosotros. Dice que les dijo, bueno, yo voy a morir, así que lleven mis huesos hasta Canaán. Allá quiero ser sepultado. Y esa promesa se cumplió. Me ha hecho esa petición. ¿Por qué? Porque los huesos, dice que fue embalsamado y su cuerpo permaneció sin sepultar hasta que se cumplió el momento de volver a Canaán, el pueblo de Israel. Y recuerden que para eso transcurrió como 400 años, que fue el tiempo en que Dios usó a Moisés para rescatar de la esclavitud en que vivía el pueblo de Israel en Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Hasta entonces estuvo José en un ataúd y era un testimonio claro de el amor de Dios, de que las promesas se cumplen, porque dice en Éxodo 13, 19, que está hablando precisamente de cuando el pueblo de Israel iba para la tierra prometida, liderado por Moisés. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Dios visitará. Y eso fue lo que hizo. Visitó al pueblo de Israel que estaba padeciendo la esclavitud en Egipto y usando a un hombre como Moisés, lo sacó de allí y cuando fueron, llevaban consigo el ataúd de José. Ese ataúd seguramente fue un testigo, una muestra de las promesas de Dios, de que iban a volver a la tierra prometida. Si un niño preguntaba, ¿y quién está ahí y por qué? Podían explicarle que Dios había prometido que un día los llevaría a la tierra prometida y que estaban esperando ese momento que se cumpla. Cuando vemos esos símbolos allí, si tu hijo te pregunta ¿y por qué y para qué? Podemos decirle lo mismo. Dios, sí, en Jesús prometió que un día volverá por nosotros. Y eso está indicando que esperamos el momento en que Jesús vuelva por su iglesia y estaremos en la tierra prometida. Hebreos 11:22 dice, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esa fe es la que debe acompañarnos a nosotros. Más cuando Dios nos ha permitido experimentar tantas cosas que demuestran la fidelidad de Dios para nosotros. El Dios que sí cumple las promesas.
Algunas promesas tardan muchos años, como en este caso, para cumplirse, pero siempre las cumplirá. Ha sido una historia porque son hechos verídicos comprobables, historia de José que nos ha dejado muchas enseñanzas. Ha sido un buen tiempo para nosotros como iglesia estudiar la vida de José y las cosas que el Señor quiere enseñarnos. Entre las muchas enseñanzas, recordemos, empezó con el favoritismo de Jacob respecto a José, y eso nos debe llevar especialmente a los padres y los padres con hijos pequeños a pensar que no es bueno el favoritismo, que eso ocasiona que los otros que no son favorecidos por nuestros afectos se sientan mal, sientan envidia. Entonces nos manda a no tener favoritismo. Nos enseñó también cómo reaccionar frente a las tentaciones y especialmente frente a la tentación sexual. ¿Qué hay que hacer? Corra, piérdase. Si se empieza a probar que tanto aguanto, seguro que puede caer. Nos enseñó también que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que éste se cumple inexorablemente. De hecho, no hay duda de que se va a cumplir, aun cuando a veces parezca que Dios se ha olvidado de nosotros, parezca que lo que está sucediendo está fuera del control de Dios. No, Dios nunca ha perdido el control de nuestras vidas. Debemos confiar en Él, porque también nos enseñó de la gran fidelidad de Dios. Dios nunca abandona a sus hijos, especialmente cuando hay sufrimientos. Él está con nosotros. Dice en varias partes, todo lo que pasaba, Dios estaba con José. Dios está contigo, Dios está con cada uno de nosotros. Dios cumple sus promesas, Él es fiel. Si vienen situaciones injustas a nuestro juicio, difíciles, debemos pensar en la soberanía de Dios. Él lo malo lo transforma para bien y siempre sacará provecho y recompensará nuestra fidelidad, como pasó con José. José reconoció la soberanía de Dios. Dice, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No me enviaste vosotros acá, fue Dios el que estaba obrando. También dice que vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y una cosa que es bien a tener en cuenta por nosotros es que la misericordia que tuvo Dios, que tuvo primeramente Dios, no, más bien que tuvo José para con sus hermanos, no es nada comparable con la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y eso nos debe llevar a tener misericordia cuando alguien nos ofende y no negar el perdón, sino por el contrario, pagar con bien el mal que nos haga. Bien difícil, pero si Dios lo manda, Dios nos capacita para hacerlo. Hay muchas otras enseñanzas, pero especialmente cabe anotar es cómo José fue una figura de Cristo. Pensemos de la historia de José desde el principio. Fue odiado por sus hermanos, le pasó lo mismo a Jesús. Fue vendido por sus hermanos, le pasó lo mismo a Jesús. Perdonó a sus hermanos a pesar de todo lo que le hicieron. Jesús nos perdonó mucho más.
José salvó de morir del hambre a su familia. Dios en Jesús es el pan de vida que nos da vida eterna. En el momento de que Dios le brindó a José para tomar venganza de todo lo que le hicieron, ¿sí? José no hizo, sino por el contrario, les perdonó como Jesús, teniendo el poder, estando en la cruz, dijo: perdónales, porque no saben lo que hacen. Realmente hay mucho de parecido entre José y el Señor Jesús. Dios nos enseña a través de muchas porciones de la Biblia que desde mucho antes de que Jesús viniera a morir por nosotros, lo estaba anunciando, demostrando, y la gente que murió antes, murió creyendo en Jesús, y Él es la salvación para todos. Bien, se acabó el tiempo y creo que quedó en nosotros como iglesia muchas enseñanzas claras acerca de la vida de José, en la vida de José, acerca de lo que Dios tiene y quiere de nosotros. Padre, muchísimas gracias por esta historia, gracias por haberla dejado en tu palabra. Creemos que todo esto fue real y que la dejaste con un propósito: enseñarnos, darnos lecciones de vida a nosotros. Ayúdanos, Señor, a pasarlas de la mente al corazón, que tengamos bien presente que tú eres un Dios fiel, que cumples tus promesas, y vivamos con la esperanza de que tú vendrás por nosotros. Que aprendamos de José la forma como trató a sus hermanos con misericordia y perdonando, y nos ayudes a aplicar eso en nuestra vida práctica cuando sintamos que alguien nos ofende. Que Dios, podamos cada día de nuestra vida tener claro que estamos en tus manos y que tú eres un Dios fiel, que no solamente nos perdonas, sino que nos amas más allá de lo que merecemos. En el nombre del Señor Jesús, amén.